Gloria al Señor para siempre. Hoy, por la gracia del Altísimo, continuamos con este tema precioso, la voz de Dios. Me dirijo a mis amados hermanos, a esos hijos, a esas hijas de Dios que anhelan más, que desean alinearse más en el Espíritu, que aman el escuchar a Dios, que desean servirle al Señor. Para ustedes, amados, amadas, para usted, mi hermano en Cristo, usted que ministra el Evangelio del Reino, usted también que quiere pararse en la brecha para servir al Señor, para esa generación que se está levantando en nuestros días y que desea honrar al Eterno, que es esta palabra. Así que atento, porque creo que el Espíritu Santo nos va a seguir direccionando. Ya tocamos una parte de este tema, quiero seguir, si el Señor le complace, y ministrar una vez más sobre la voz de Dios. Tomo una escritura que venía a mi corazón para traerla a favor de todos ustedes. Dice Lucas capítulo 10, verso 40 al 42. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas capítulo 10, verso 40 al 42. Estaba leyendo algo que me enviaron y tiene que ver sobre una persona que en una ocasión se sube a un metro, a un transporte, y allí saca un instrumento musical, un violín, y empieza a tocarlo de una manera magistral. Mire cómo dice lo que me enviaron, se lo voy a leer. Un hombre se sentó en una estación de metro de Washington, distrito capital, y comenzó a tocar violín. Una fría mañana de enero, tocó 6 piezas de Bach durante aproximadamente 45 minutos. Durante ese tiempo, ya que era hora pico, se calcula que alrededor de 1,100 personas cruzaron la estación, su mayoría en camino al trabajo. 3 minutos se pasaron cuando un hombre de mediana edad notó al músico. Se detuvo un poco por unos segundos, pero luego siguió su recorrido para no llegar tarde a su cita. 1 minuto después, el violinista recibió su primer $1. Una señora tiró el dinero sin siquiera parar y siguió su camino. Unos minutos después, alguien se detuvo a la pared para escucharlo, pero mirando el reloj reanudó la marcha. Estaba claramente atrasado para el trabajo. Quien prestó mayor atención fue un menor de 3 años. Mamá lo traía por la mano, apurada, pero el niño se detuvo para mirar al violinista. Por fin, mamá lo sacó con más fuerza y el niño siguió caminando, girando la cabeza varias veces para ver al violinista. Esta acción fue repetida por otros niños. Todos los padres, sin excepción, obligaron a los niños a continuar. En los 45 minutos en que el músico tocó, solo 6 personas pararon por un tiempo.
alrededor de 20 le dieron dinero, pero continuaron en su paso normal. Tomó unos $32 cuando dejó de tocar, y el silencio se ocupó del lugar. Nadie se dio cuenta, nadie aplaudió, ni hubo ningún tipo de reconocimiento. Nadie sabía que este violinista era Joshua Bell, uno de los músicos más talentosos del mundo. Tocó algunas de las piezas más elaboradas una vez escritas en violín. Un violín de 3.5 millones de dólares. 2 días antes de tocar el Metro, Joshua Bell agotó un teatro en Boston, donde cada lugar costó un promedio de $100. Esta es una historia real. Joshua Bell tocó incógnito en la estación de metro en un evento organizado por Washington Post, que formaba parte de una experiencia social sobre percepción, gustos y prioridades. Esto que les acabo de leer me llegó y meditaba, ¿cierto? Como para traer un ejemplo. Mire que alguien de una importancia mundial, músico muy talentoso, estuvo en medio de una multitud. Pero veo algo aquí, y es que en su apresuramiento humano la gente no tuvo tiempo para deleitarse y admirar estas melodías, aún sin entender y ver que la persona que estaba ahí era un hombre muy importante, por lo cual muchos pagarían una gran suma por escucharle. Pero allí estaba este prominente músico. Escucha, amado, esto para traer el tema de la voz de Dios. Mirando esto vi un panorama y pensé, ¿cuántas veces el Señor nos ha querido ministrar, nos ha querido atrapar, nos ha querido llevar a esa dimensión de su presencia y hacernos escuchar esa melodía de su voz? Pero nos parecemos mucho a la multitud que habla este escrito que les leí. Estamos tan afanados como Marta, turbados en muchas tareas, que nos impide caminar en esa sintonía y deleitarnos en esa voz maravillosa que nos lleva a recibir la paz, el gozo, la fe y todo lo que requerimos para caminar en una vida de propósito en el Señor. Tremendo esto, tremendo pensar en esto. Un hombre de esa talla mundial, un hombre que hacía 2 días había estado en un teatro y que muchas personas habían pagado una buena suma de dinero por estar allí en ese concierto. Estaba en medio de una multitud en un metro sin que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Aparte de eso, muy pocos pudieron disfrutar algo de aquellas melodías que salían de este violín. Qué tremendo es pensar que hay muchos en la tierra como Marta, según lo que dijo el mismo Cristo, afanados y turbados con muchos quehaceres. Y qué triste es pensar que el Maestro ha llegado para traer paz y libertad a sus almas. Esta misma Marta que vemos, hermana de María y de Lázaro, dice que estaba en su tarea. No estaba haciendo algo malo, todo lo contrario. Estaba preparando todo para darle una buena cena al Maestro y ocupada en un servicio. Yo quiero decirle, amado hermano, amado siervo, amada sierva de Dios, usted que es madre, padre, ministro, siervo, hijo, hija, ¿sabe cuánto nos hace falta detenernos en el camino y tomar la actitud de María? Dice que María se postró a los pies del Señor. Creo que hay tiempos donde el Señor nos visita.
Creo que hay tiempos tan especiales como este, en este mismo momento que usted escucha esta palabra, para sentarnos a escuchar y a meditar lo que el Señor nos quiere decir. María tomó la mejor parte, eso Cristo lo expresó, y le dijo a Marta, la cual no se le será quitada. Creo que en su apreciación Marta, cuando llamó la atención del Maestro de Cristo, pensó que Cristo la iba a exaltar o iba a ordenarle a su hermana María que fuera y le ayudara a atender a Marta. Pero sabe que hay un tiempo para servir, aún en el mismo ministerio. Pero hay un tiempo donde el Señor quiere llegar, aún en medio de la oración, aún en medio de la intercesión, aún en medio de las circunstancias, y Él quiere que nos postremos, que tomemos la mejor parte, que le demos tiempo para ser edificados, formados y levantados a través de escucharlo. ¿Qué escuchó María? Sería la pregunta para hacer. ¿Qué mensaje traía Cristo en ese momento? ¿Sí? No era el momento de servir, era el momento de postrarse a escuchar. Y nosotros vemos la historia de Marta y María y vamos a encontrar más adelante que habían dos tipos de personas, dos tipos de plataformas. Una que tenía un reposo y entendía y escuchaba, porque desde el comienzo, desde el principio que Cristo entró a sus casas, a la casa de estas hermanas, de esta familia, María tomó la actitud correcta, mientras Marta no entendía el propósito. Amados, yo hablaba de la frecuencia en la primera enseñanza sobre la voz de Dios. Muchas veces la frecuencia se distorsiona, y esta frecuencia, hablo de la desconexión de esa voz, se distorsiona porque el tema de la ocupación no es el tema de no hacer nada, es el tema de tener una mente turbada. Jesús le dijo, Marta, turbada estás, cargada estás. No era lo que Marta hacía, era la mente en que la estaba ella ocupando. Hay muchas turbaciones en estos tiempos. Son muchas las voces que nos están hablando, son muchas las circunstancias que vemos, y esto crea un ambiente desfavorable cuando le ponemos atención a muchas voces para poder nosotros sensibilizarnos a la voz del Espíritu. Entonces necesitamos hoy entender que es la hora de buscar al Señor para recibir de Él. ¿Cuántas veces tal vez te ha ocurrido? Te voy a decir en mi experiencia lo que me ha pasado. En algunas ocasiones a tempranas horas me he levantado y he querido empezar a orar y tengo un conflicto con la oración. Y en algunas de ellas, de estas ocasiones, me he dado cuenta que el Señor no ha querido que empiece orando, sino que entre en reposo mi corazón y mi espíritu, porque Él ha querido tratar conmigo. Yo he tenido la experiencia de caer bajo el impacto del Espíritu, de su presencia, y pido que esto suceda en cada uno de los que me oyen, y a un mayor nivel que el que me ha pasado a mí. Y he quedado un buen tiempo, por así decirle, una hora allí, escuchando muchas cosas que Él ha querido y le ha complacido compartir conmigo. Créeme que este es el nivel donde el Señor te quiere y nos necesita a nosotros. Como hijos, vamos a hablar de que somos hijos, no hablemos de servir, no hablemos solo del ministerio, hablemos de esa naturaleza de hijos. ¿Cuál padre no quiere tener un tiempo con sus hijos? ¿Cuál padre no quiere expresarle amor a sus hijos? ¿Cuál padre no quiere hacer conocer su corazón de cierta manera a sus hijos? Pues Dios, qué bueno, que su gracia es eterna, eso es lo que quiere para cada uno de nosotros. Que le escuchemos, que le entendamos, que apartemos tiempo para recibir de Él, para ser guiados, corregidos, direccionados. Pero los mecanismos muchas veces no nos han permitido avanzar dentro de ese nivel de vida. Y cuando hablo de mecanismos, es muchas veces lo que hemos tomado en la vida cotidiana para vivir, lo que hemos nosotros mismos fabricado, a un concepto tal vez religioso que no nos deja creer que Dios se acerca a nosotros para hablarnos. ¿Sabe? La Biblia habla en Sofonías que Dios calla de amor. Muchas veces Dios no nos responde en la oración o en nuestras peticiones a la medida o al tiempo que nosotros esperamos que Él nos responda, es porque Él calla de amor. Él está esperando que nosotros prosigamos, no porque Él nos quiere hacer digamos,
demorar el propósito o la respuesta, sino porque Dios quiere mantenerse más tiempo con nosotros, que aprendamos no solamente a buscarlo por un propósito, por una necesidad, sino que aprendamos a gozarnos y a vivir en su presencia. Así que le damos la gloria al Señor, le damos la alabanza al Rey, le damos la gloria al Todopoderoso, porque Él nos está invitando, escucha amado, a oírlo. Dice la palabra, hablando del capítulo 5 de Cantares, verso 2, dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Habla de la tsunamita y habla del esposo, representando esa relación íntima y profunda entre Dios y la iglesia. Y dice: mi amado llama a la puerta. Y mire cómo se expresa este amado representando a Cristo. Ábreme, hermana mía, paloma mía, perfecta mía, amiga mía. Mire qué dimensión de relación el Señor quiere tener con nosotros. Y dice: porque mis cabellos están llenos del rocío de la noche. Pero ¿sabe cómo responde la tsunamita? En este caso, muchas veces hemos respondido igual, en ese sentir que Dios coloca en nuestros corazones, en ese fuego que Él enciende en nuestro corazón por Él, pero las distracciones y las ocupaciones de la vida no nos dejan responder como debiera ser. Y aquella mujer dice, en medio del llamado de su amado, ella dice: ¿cómo he de ensuciar mis pies si ya los limpié? ¿Sí? Y ella empieza a expresar su posición, digámoslo así, en cuanto al tiempo y la hora en el que su amado está tocando. ¿Cuántas veces a tempranas horas el Señor nos llama para que en el silencio de la noche le podamos oír, le podamos recibir lo que Él quiere entregarnos, podamos ser edificados, consolados, direccionados? Pero estamos como aquella mujer que dijo: ya he quitado mis vestiduras, ¿cómo me he de volver a vestir? Ya he lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Y entonces sigue diciendo esta palabra, que su amado tocó las ventanillas allí, el cerrojo de la puerta, y ella dice que ella se estremeció. Dios no espera solo que nos estremezcamos, que sintamos algo de Él, sino que accedamos a ese amor. Y dice que cuando ella determinó vestirse, ponerse su ropa, su calzado y abrir, expresa la Escritura que cuando abrió, su amado ya se había ido. Y dice que tras su hablar salió su alma. Dice la Escritura: lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Mire qué tremendo, amado, cuando Dios nos da un tiempo, y creo que nos está llamando en esta hora ese tiempo de amores, y no lo atendemos, ¿sí? Como una sierva que el Señor le decía un día, empezó a hablarle y ella estaba en sus quehaceres, en la cocina, y le empezó a hablar el Señor. Este testimonio lo escuché hace unos años, y el Señor le empezó a hablar y ella decía: espere, Señor, que termine de lavar esta loza. La voz se cayó, y cuando ella terminó de lavar, ella le dijo: Señor, aquí estoy para que me sigas diciendo lo que me estabas diciendo cuando estaba lavando. Entonces ella me contó en ese tiempo que no volví a escuchar al Señor, pero sí escuchó la voz de Dios que le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Mire lo que estoy diciendo. Era el momento de ella sentarse a escuchar, de dejar de hacer lo que estaba haciendo. Todo tiene su tiempo, vuelvo y digo, debajo del sol, pero hay momentos donde, escuche lo que le voy a decir, la eternidad baja, interviene Dios en el tiempo, y Él debe ser y siempre debe ser la prioridad para nuestras vidas. Así que tremendo es esto. Y volviendo al tema de Cantares 5, hablando de la tsunamita, dice que ella se encontró en un momento donde quiso encontrarse con su amado, le abrió, fue a buscarlo, pero ya no estaba. Tremendo, tremendo esto, porque el Señor viene en un momento y Él quiere que lo atendamos, porque así como Él es atendido, así Él también nos responde. Y sigo mirando la Escritura y dice que tras su hablar salió su alma, empezó a buscarlo. Dice que la hallaron los guardas de la ciudad. Mire que aquí hay algo que se refleja en la iglesia actualmente. Los guardas encargados de la ciudad, dice que la golpearon y la hirieron y le quitaron el manto. El manto es símbolo de cobertura, símbolo de autoridad, símbolo del llamamiento, del ministerio. El manto es símbolo de unción, del propósito de Dios en la vida
de cada uno de nosotros. Dice que la golpearon y la hirieron. Ya no solo estaba buscando a su amado, sino estaba golpeada y herida y sin propósito, sin el manto, sin la cobertura. Sin embargo, vemos que esta mujer sigue y se encuentra allí en medio de su desespero y su angustia con unas doncellas. Y le dice a aquellas doncellas, mujeres, si halláis a mi amado, hacedle saber, escuche esto, que estoy enferma de amor. Qué tremendo, ¿cierto? Yo creo que esta enfermedad sí debe llegar a nosotros, una enfermedad de amor por la presencia del Señor. Y hay una pregunta aquí para hacerte. ¿Cuánto tiempo hace que no buscas a Dios con amor, con fervor? ¿Cuánto hace que perdiste la pasión por la presencia? ¿Cuánto hace que ya no lo escuchas? Es el tiempo de despertar. Aquellas doncellas escucharon a esta mujer y le hicieron esta pregunta: ¿qué es tu amado más que otro amado? ¿O la más hermosa de todas las mujeres? ¿Quién es la más hermosa de todas las mujeres sino la iglesia? La iglesia es la mujer más hermosa representada en este libro de Cantares. Y ella empieza a expresar a su amado. Ella se encuentra en ese momento con su amado al empezar a describir quién era. Sabe que hay muchas cosas que nos llevan a nosotros a perder esa comunión y esa intimidad con el amado, y se empiezan a levantar otros amados y empezamos a ver cosas y a llenarnos de cosas y nos olvidamos y nos vamos alejando de su presencia, de esa sensibilidad de su espíritu. Ya no oramos como antes con esa pasión, ya no nos alegramos en la palabra, ya no estamos deseosos de hacer lo que antes hacíamos con gran gozo, de servirle. Nuestra vida se ha llenado de tantas cosas, nos ha pasado como la tsunamita. Pero aquella mujer, cuando empieza a expresar a su amado, entonces dice un verso: mi amado es rubio, señalado entre 10,000, y empieza a expresar a su amado. Y termina diciendo en un pasaje aquí de la Escritura: yo soy de mi amado y mi amado es mío y él tiene su contentamiento en mí. Oh, gloria al Señor. Amados, qué tremendo. Esto lo está dando el Espíritu en esta hora, porque Él quiere atraparnos en su amor. Sabe que dijo Jeremías: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo. Que podamos ser atrapados y seducidos en su amor. El Señor quiere hablarnos. El Señor quiere llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. El Señor quiere consolarnos. El Señor quiere llenarnos. ¿Sabe? En este domingo que pasó, estuve por la gracia del Señor en el culto, allí como un asistente, como una oveja más, allí recibiendo el pasto, el pastoreo. Y recuerdo que empezó la adoración, la alabanza en aquel lugar, y empezaron a llegar las lágrimas. Y empezó a ministrarme el Espíritu de Dios y a decirme cosas a mi corazón en las cuales estoy ahí abrazado de esa palabra que me dio y a la expectativa de los sucesos que dijo que iban a pasar, favorables en mi vida y en mi casa. Pero en medio de todo este panorama, lo maravilloso, ¿sabe qué es? Vino el consuelo, vino el gozo, vino la alegría, vino la presencia. Oh, cuánto hace que no nos quebrantamos delante de Él, cuánto hace que dejamos de vivir en esa sensibilidad de sentirlo, de experimentarlo. Nos hemos vuelto tal vez mecánicos, aún nosotros como ministros, todo lo hacemos porque nos toca o porque ya lo sabemos cómo hacerlo. Tal vez nos hemos profesionalizado, por así decirlo, sin darnos cuenta en el mismo ministerio. Pero es tremendo cuando Él llega, cuando Él nos quebranta, cuando Él nos hace sentir su amor, cuando Él, en medio de un momento de alabanza, de oración o de servicio, aún de ministración de la palabra, percibimos su gloria, su aroma. ¿Sabe? El Señor dice: vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Seamos sinceros, yo le hablo a usted, ministro, siervo, sierva, amado hijo, hija de Dios. Seamos sinceros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro altar? ¿Arde en fuego? ¿Arde en deseos por su presencia? ¿O estamos haciendo las cosas porque nos toca y no tiene un real propósito en nuestra existencia? Yo te digo, este es el tiempo. Despierta la voz de tu amado. Despierta la voz de aquel que te busca. ¿Sabe qué dice la Escritura? Mi amado viene
saltando sobre los montes. Muchas veces los montes también representan dificultades y situaciones, pero sobre esos montes, escúcheme, tal vez sea el monte de la enfermedad, llevándolo a este diseño, porque los montes también pueden significar otra cosa, pero en este diseño llevémoslo así, de esta manera como el Señor lo quiere llevar. Escuche, tal vez ese monte ha sido enfermedad, tal vez ese monte ha sido heridas del alma, tal vez ese monte ha sido soledad, angustia, tribulación, situaciones difíciles económicas que ha estado viviendo. No sé cuál sea ese monte o los montes por los cuales tú has estado pasando, pero sabe que dice la Escritura: mi amado viene saltando. Escuche, Él está librando la batalla y Él está pasando por encima de tu situación. O sea, Él está luchando en contra de esos montes. Dice: viene saltando mi amado. Oh, el que ama mi alma, el que ama nuestra alma. ¿Para qué Él está haciendo esto? Porque Él tiene un encuentro con nosotros. Él nos va a hablar. Sabe que en una ocasión el gran profeta Elías fue amenazado por Jezabel, y dice la palabra que aún el mismo profeta le decía a Dios: quítame la vida. Estaba tan abrumado, tan desolado, que quiso morirse, y 2 ángeles llegaron para fortalecerle y darle comida, y él reposó. Luego dice que caminó hasta el monte de Dios y allí se escondió en una cueva. ¿Cuántas veces hemos estado en una cueva? Yo en muchas ocasiones me he sentido en una cueva, y allí Dios también llega. Y Dios esperó que el profeta descansara, porque Dios sabe en qué momento puede y en qué momento es mejor hablar con sus hijos y con sus siervos también. Y dice que allí empezó un movimiento donde hubieron señales portentosísimas, un fuego que consumía todo, un terremoto que hacía muchas cosas, un viento poderoso. Y el profeta empezó a ver las dimensiones de todo este movimiento, y dice la Escritura: pero Dios no estaba allí. Escuche, porque Dios es más que un movimiento, Dios es más que una manifestación, Dios es todo lo que podamos ver, entender y aún lo que no alcanzamos a comprender. Pero de un momento a otro dice que llegó un silbido apacible, y entonces el profeta cubrió su rostro y habló con Dios. Y dijo: heme aquí, Señor. Y Dios le habla, lo saca de la cueva y allí le expresa el propósito. Amados, este es el tiempo de encontrarnos con la obra de su propósito y caminar dentro de la dimensión de la impartición de la vida, de la voz del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Como Juan allí dice en el Jordán, que vio los cielos abiertos y la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Sabe, Dios se complace en su pueblo y en sus hijos, cuanto más en aquellos que nos interesamos por conocerlo, por entenderlo. En una ocasión el Padre me habló en una reunión aquí en la capital de Colombia, estando con unas familias. Me dijo: muchos quieren milagros, muchos quieren sanidades, muchos quieren que los use, y todo esto está bien porque Dios quiere hacer eso, pero muy pocos me quieren conocer. Y Dios me dijo: te voy a enseñar algo, te voy a mostrar, porque el Señor dice desde la antigüedad en un libro, ahora no recuerdo el pasaje bíblico, pero está en el Antiguo Testamento. Dice: porque estas 2 cosas quiero, que me entiendas y me conozcas. Qué tremendo, un Dios tan grande, tan glorioso y poderoso quiere que lo entendamos y lo conozcamos. Dice: porque Dios quiere hacer, dice ahí mismo en ese pasaje, misericordia y justicia en la tierra. ¿A través de quiénes? De los que lo conocemos y lo entendemos. ¿Cómo lo hacemos? Humillándonos como María, postrándonos como María, entendiendo el momento de nuestra comunión con Él. Hoy sentí de un momento a otro llegar aquí al cuarto oración y postrarme a orar. Tal vez por esta palabra que el Señor iba a impartir, no sé, pero tuve un tiempo de oración. Y usted y yo sabemos que cuando, aún en medio del cansancio, de la fatiga y aún de las mismas luchas espirituales que tenemos, nos postramos para buscar, cuando nos levantamos de la oración, muchos de nosotros ya lo sabemos por experiencia, no nos levantamos igual. Hay una paz que nos empieza a gobernar, hay una fortaleza que nos llena, y como que todo el panorama cambia en nuestras vidas. Escúcheme, amado, Dios está próximo a hablar de una manera significativa y poderosa a tu vida. Así que créelo. Yo quiero orar por cada uno de ustedes, decirle al Padre: Padre, en esta hora pongo mi vida, la vida de los consiervos,
de todos los ministros en la tierra, la vida de tu pueblo, de aquellos que están oyendo. Padre, no queremos vivir en una religión más, te queremos conocer, te queremos entender. Nos humillamos como María, Señor. Haznos entender cada momento en que tú nos necesitas, aun cuando perdemos el sueño en las horas tempranas, Señor, de la mañana, y donde tú has querido empezar a tratar con nosotros, Padre. Que podamos decir en mí aquí, que podamos decir, Señor, no importa el tiempo, lo importante eres tú, así que toma mi tiempo, porque es tu tiempo. Yo siento en el Espíritu que hay una atmósfera de consolación en esta hora, de libertad, de transición, y que el Señor te visita, madre, padre, hijo, hija. Tú que has perdido el sentido de identidad, tú que dices qué cansón ir a la iglesia, tú que dices, qué cansón orar. Dios va a encenderte el fuego, Dios va a llenarte con un propósito y va a decir más adelante, qué deleite es verdad estar en tu presencia, Señor. Qué bueno es ir a la congregación, porque ya no vamos en un sentido de religiosidad, sino en un sentido de identidad, porque amamos a Dios, porque sentimos su gozo, y se despertará. Veo que Dios va a levantar en este tiempo algo muy fuerte, que es el sentido de servicio. Se va a despertar un movimiento de gloria, un movimiento de poder en el servicio, y muchos van a empezar a hablar en el Señor, a manifestarse en el Señor y a ministrar en el Señor para la gloria de su nombre. Así que yo veo esto y yo lo creo como ministro y profeta de Dios. Yo te bendigo, pueblo, y digo que hoy, como la tsunamita, nos vamos a levantar de nuestra propia apariencia humana, vamos a abrir prontamente al amado y vamos a salir en esas horas de la noche. Vamos a tener un encuentro con Él, no importa la oscuridad que esté sobre el mundo. Dice la palabra en Isaías 60, verso 1, que sobre nosotros los que caminamos en su presencia y oímos su voz, dice que nacerá su luz y la gloria del Señor se revelará, se manifestará en nosotros. Tomemos esta palabra, creamos que es el tiempo, cree lo que es para ti. Aun aquellos que se culpan porque han pecado muchas veces, este es un momento de gracia. Pídele perdón al Señor, renueva tus votos con Él y levántate. Empiece a fortalecerte en el poder de su fuerza. Dice la palabra que nos fortalezcamos en Dios y en el poder de tu fuerza. Yo declaro que espíritu de sanidad y liberación te visita en esta hora, y que Dios te da convicción de amor por ti, y que aún en este mismo momento, en tu quietud, vas a escuchar, a empezar a escuchar a Dios como hasta ahora no los has escuchado. Que el Señor te bendiga.